Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de todas las redes sociales y de esta su emisora Busco en Ti Radio, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, continuando con nuestra programación, contamos con la presencia de Lisette Pinedo, quien nos trae un apapacho más el día de hoy para nuestro corazón. Así que, Lisette, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios, muy bien aquí, disfrutando de un día más que Dios nos regala para servirle y para buscar más de Él para nuestros corazoncitos. Así que estamos listos para este apapacho de hoy. Espero que todos los que están conectados en vivo y a través del podcast de un apapacho, pues que también estén con un corazón dispuesto. Nos ponemos en las manos del Señor y una vez más yo doy gracias de que Dios me dé la oportunidad de compartir de este espacio, de la programación de Busco en Ti, todo el trabajo de este equipo, porque sola, pues no, yo no soy nada buena para estas cosas de andar editando y subiendo programación a YouTube. Entonces yo me siento muy bendecida. Desde el primer día yo le comenté a Jorge que era una oración contestada porque yo decía, pues sí estoy haciendo el podcast, pero no sé moverle a nada el YouTube y editar video y cómo lo subo y la constancia además. Y hoy esto es un compromiso para mí. Cada semana sé que tengo que estar conectando mi corazón con otras personas y sobre todo en mi llamado de conectar con las mujeres, de compartirles desde mi testimonio, desde este testimonio que Dios me ha regalado, porque es un regalo para nuestras vidas tener este testimonio para poder servirle. Entonces, para mí es bien importante poder estar aquí constante cada semana dando este apapachito, porque sé que hay allá afuera, ¿no? Así sea una persona, no importa, es una persona que está necesitando conocer el amor del Padre, así como un día yo pude conocer de Él a través de otros. Entonces, esa es nuestra comisión, ¿no? Llevar las buenas noticias, alentar a otros, llevar esperanza, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, que es una necesidad constante en nuestras vidas. Entonces, pues hoy les doy la bienvenida una vez más y le damos gracias a Dios, me pongo en sus manos, que sea Él hablando, porque el tema de hoy es un tema difícil, difícil porque nuestras emociones nos engañan demasiado, ¿no? El corazón es engañoso, lo dice el Señor en su palabra, no lo digo yo. Entonces hay temas que se han normalizado tanto en nuestra cultura, en nuestra vida, en nuestras familias o quizás en nuestro entorno social donde nosotros convivimos o con las amistades que a lo mejor no son las mejores amistades o simplemente ni siquiera son amistades y nosotros no medimos, ¿no? Nuestras relaciones, no tenemos conciencia de la importancia que es elegir el entorno en que vamos a convivir, con qué personas vamos a estar hablando, de qué vamos a estar hablando, las motivaciones del corazón a la hora de tener conversaciones que sabemos que son inapropiadas, pero que muchas veces estamos cegados por emociones o estamos contagiados de una mala manera, o sea, un contagio así de contaminación al corazón, ¿no? Y que eso corrompe, ¿no? Nuestra alma. Y el Señor dice que nos llama a no amoldarnos más, no amoldarnos más a las costumbres, a los hábitos o a normalizar temas que son relevantes, son importantes y son pequeños detalles que hacen la gran diferencia de poder vivir de verdad una vida en Cristo. Que fácil no está y lo sabemos, aquellos que seguimos a Cristo lo sabemos de primera mano y día a día. Pues entonces hoy vamos a arrancar con este episodio que se llama Bocadillos de Maldad. Y es un tema que el Señor estuvo hablando en mi corazón toda esta semana y me hizo reflexionar de tantas ocasiones antes de Cristo, antes de conocer a Dios yo, cómo para mí era tan fácil. Y hoy eso mismo, no solo en este aspecto, en muchos de mi vida me ha permitido poder ver cómo su gracia en mi vida me ha transformado y me ha dado nuevas oportunidades. Y por esta razón yo hoy puedo ser sensible, puedo ser empática, puedo evitar ese juicio y esa crítica dura de tiempo atrás o de religiosidad o de legalismo, no sé, como tú estés viendo, porque la palabra del Señor es amor y Él nos ha llamado a amarnos unos a otros. Pero sí, si bien es cierto, es que hay que hacer conciencia, ¿verdad? ¿Qué estamos haciendo y qué estamos practicando? Yo he caído en esta trampa, muy probablemente tú también, a mayoría del ser humano. ¿No? Y te quiero iniciar este episodio con la palabra de Éxodo 23:1. Vamos a Éxodo 23:1, donde vamos a ver cómo es esta dinámica que en el día a día en el mundo hemos estado practicando quizás
sin esta conciencia espiritual, ¿no? Y dice en la Nueva Traducción Viviente de Éxodo 23:1. No esparzas rumores falsos, no te hagas cómplice de gente malvada cuando tengas que jurar en el estrado de los testigos. Esta es una versión. Para los que no nos queda claro, voy a leerles otra. Dice, no propagarás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser testigo falso. Acá está otra versión que dice, nueva versión internacional, no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. O sea, el violento habla del agresivo, del maldoso, pues. Está otra, todavía creo yo, más sencilla, la TLB, que es aquí dice, no mientan ni den informes falsos que ayuden al malvado a engañar a los jueces. Es decir, aquí ya yo creo que sí está ya claro, ¿verdad? No admitirás falso rumor, no te concertarás con el impío para ser un testigo falso. Entonces, qué importante es que nos demos cuenta que en nuestras conversaciones va a haber personas malintencionadas, o quizás nosotros hemos sido esas personas malintencionadas, de levantar un falso testimonio, un falso rumor, o hacer suposiciones, asumir cosas y darle interpretación a los actos de alguien más a nuestra manera, en nuestra tela de juicio, ¿no? Personal, o sea, que eso no tiene nada que ver con Dios, ¿verdad? No tiene nada que ver con que nosotros seamos jueces en este mundo, porque no venimos aquí a ser jueces de nadie. Entonces, muchas veces se nos hace muy fácil usar nuestra boca para maldecir, porque un mal hablar de alguien, un mal decir de algo de alguien más que no está presente, eso es que tu boca no está siendo usada para el propósito de Dios, está siendo usada para los propósitos del diablo, que son hablar mal de otra persona sin que esa persona esté presente. Y todavía mayor el daño cuando tú estás levantando un falso testimonio, diciendo una mentira sobre alguien o dando una verdad en tu propio criterio que tú no conoces realmente a la otra persona, ni sus actitudes, ni sus actos, ni las razones de sus actitudes, ni de sus actos, y tú sobre de eso haces tu interpretación y levantas un falso testimonio de alguien o generas un falso rumor sobre la vida de alguien. Eso es maldad absoluta. Y yo recuerdo que lo hice muchas veces, o sea, antes de conocer a Dios, muchas veces. Y hoy soy tentada porque hay una tentación constante. O sea, tú estás en una conversación con alguien y escuchas que hablan algo de alguien y el ser partícipe de esa conversación, simplemente prestar oído y estar ahí atenta a ese falso rumor o a ese chisme, porque también les tengo otra, Proverbios 18:8, que esa tentación de estar ahí, ¿verdad? Prestando oído a donde no debemos, cuchicheando y escuchando hablar mal del prójimo y sumándonos. Imagínate que, o sea, que estás en ese grupo de personas donde están maldiciendo a otra persona ajena que no está presente. Después se sabe quién fue la bola de chismosos y así allá estuvo pronunciado palabra o no, estabas en esa bola de chismosos. Y es importante que nosotros cuidemos eso. No queremos, como hijos de Dios, nuestro testimonio es para el Señor. No podemos poner en riesgo nuestro testimonio y a veces no le queremos dar la importancia, queremos minimizar los actos de maldad y eso es lo que el diablo quiere, hacernos creer que, ay, no es nada, no estás matando a nadie, no estás robando, ¿sabes? O sea, o no estás fornicando o no te estás drogando. Ser chismoso no es tan grave, que no te engañen tu corazón, que no te engañen las personas que te rodean, que no te engañe tu propia persona, porque al Dios nadie lo puede engañar. Y está escrito que si esto es un acto de maldad, es porque Dios lo ha dicho, lo es. Y ante sus ojos lo es. ¿Y para quién estamos, no? Para servirle a Dios. ¿Con quién queremos quedar bien? Con Dios. Al menos yo, eso es lo que yo quiero. Entonces yo quiero invitarte y motivarte a que tomes en cuenta estos pequeños detalles de la santificación de tu vida para darle gloria a Dios, que lo ha dado todo por nosotros. ¿A quién le debemos todo? A Dios. ¿Quién nos lo ha dado todo? Dios. Entonces, ¿por qué pretendemos engañarlo? ¿O por qué quisiéramos quedar mejor con personas en tu entorno social
de la iglesia, de la escuela, del trabajo, de la familia, que primero entre los ojos de Dios. O sea que si no eres parte del chisme, estás en contra de los chismosos. Sí, ¿y qué? ¡Qué bueno! Eso es, obviamente, ¿quién no va a preferir estar en contra de los chismosos que estar en contra de Dios, de su palabra? Dice Proverbios 18:8. Las palabras del chismoso son bocados deliciosos, pero penetran hasta el fondo de las entrañas. O sea, por eso le puse bocadillos de maldad, porque estos actos de levantar falsos rumores, de chismear sobre alguien, de dar un falso testimonio, estos actos de maldad sí son bocadillos para la gente malvada. No debieran ser bocadillos deliciosos para nosotros si nuestro corazón está en una posición correcta ante los ojos de Dios. Y si no lo está, no juzgamos, nos ocupamos de alinear nuestro corazón una vez más a los ojos de Dios, que esté bien ante los ojos de Dios. Entonces, Proverbios 18:8, en otra versión que sería la traducción del lenguaje actual, dice: qué sabrosos son los chismes, pero cuánto daño causan. O sea, estamos siendo un instrumento de maldad para otros cuando hablamos sobre la vida de otro, cuando emitimos juicios sobre la vida de otro, cuando levantamos falsos testimonios sobre la vida de otro. O sea, tenemos que ir y ponernos a cuentas con Dios. Si lo hemos hecho, Él es bueno y nos perdona y nos da nuevas oportunidades cada día cuando nos mostramos con un arrepentimiento genuino. Y si estamos siendo en esta lucha, estamos siendo esclavas de este pecado, de esta maldad, de ser usadas por el diablo de esta manera, en ser chismosas o ser mentirosas o levantar falso testimonio contra otra persona, pongámonos a cuentas con Dios. ¿Qué dice Dios, no? Sobre esto? ¿Cuáles son las posibles causas? Un corazón engañoso, es decir, que hay emociones malsanas todavía en nuestro corazón y sabemos que es solo Dios el que nos da un corazón nuevo y una vida transformada. Y si seguimos siendo esclavas de este pecado es porque aún estamos, todavía no estamos realmente conectadas con el Espíritu y todavía no llegamos a un verdadero arrepentimiento. Por eso somos practicantes de este pecado una y otra vez, una y otra vez. Y tratamos de engañar a los demás de que ya no somos ese tipo de persona, o tratamos de engañarnos a nosotras mismas de, ay, nada más fue una vez esta semana, no fue tanto, ¿no? Estoy hablando enfocada en este pecado, ¿no? Porque pudiera darte muchos ejemplos de prácticas de pecado de otro tipo, que es el mismo patrón. Nos engañamos a nosotras, queremos engañarnos a nosotros mismos, tratamos de engañar a los demás, pero a Dios no lo podemos engañar. Si tu boca está siendo usada para maldecir a otros, para chismear sobre otros, para falsear, falsear la realidad sobre la vida de otra persona y esparcir ese chisme, eso es una maldad horrible, horrible, es maldad absoluta. Yo antes de conocer a Dios lo hice muchas veces y lo tomaba a la ligera. Lo tomaba a la ligera, me atrevía a hacer juicios sobre otra persona, sobre cómo educaba cierta mamá a sus hijos, sobre cómo los maltrataba, sobre cómo que si esto, que si el otro, o asumir cosas sobre tal persona. Ay, seguramente tiene esto y tiene el otro porque seguro hace esto o hace el otro. O sea, yo me atrevía a eso. Y hoy en día, si yo estoy en un entorno donde escucho ese tipo de conversaciones, yo sé que debo evitar prestar ese oído a esto. Y más todavía, si están hablando de una persona que es cercana a mi vida, una amistad o un prójimo, o sea, alguien de la iglesia que yo sé que es cercano, yo debo ponerme ahí en medio de eso y parar a estas personas y hacerles ver que están pecando. Y no nada más se trata de estar ofendiendo y pecando a ese prójimo al que están, del que están chismeando o levantando falsos, sino están pecando contra Dios. ¿Qué hay más importante y más preocupante? O debiera de haber algo más preocupante para nosotros como hijos de Dios, creyentes y seguidores de Cristo, que quedar mal ante sus ojos, de pecar en contra de Él, de su palabra, de ir en contra de lo que Él ha dicho, que si Él ha dicho que esto es malo, es malo. Y bajo ninguna excusa ni pretexto va a dejar de ser malo. Y a veces eso queremos, endulzar la cosa,
adornar la cosa para que no se vea tan grave y tan grotesco, pero lo es. Peca el chismoso, peca el que escucha el chisme. Peca el que levanta falso testimonio, como peca aquel que no le pone un alto a esa persona que está levantando falsos testimonios. Ambos, en dado caso, si vivimos una situación así, somos pecadores. Yo soy tan pecadora de haber chismeado sobre otros como he sido si no pongo un alto a un falso rumor. Es pecado, está mal, estamos siendo una persona así, hace mal contra su prójimo. Entonces, hagamos esta reflexión. Un corazón engañoso lleva a esta motivación de hablar mal de otra persona, o de chismear sobre otra persona, o de buscar hacerle mal, porque levantar un falso testimonio no tiene otra justificación, ni razón, ni motivo más que hacerle daño a otra persona, a su vida, a su testimonio. Y ese testimonio es tan valioso para el Señor como el tuyo. Así que cuidado con esa boca, para qué la estamos usando. Y busquemos a Dios para que Él nos sane en el corazón. Clamemos a Él. Si tenemos esta lucha, clamemos a Él. Señor, ayúdame. Ayúdame con esta boca chismosa, con esta boca maldiciente, con esta boca mentirosa. Ayúdame. Tenemos que orar, hombres, mujeres. Tenemos que orar y clamarle a Dios por ayuda, porque nuestra debilidad, ahí es donde se muestra el poder de Cristo en nosotros. Nosotros solos no podemos, en ningún aspecto. Clamemos para que haya cambios. Otra causa es eso, nuestra boca está haciendo de maldición y no cumple su propósito, porque nuestra boca fue para hacer de bendición, para compartir buenas noticias, no otra cosa. No otra cosa que nació de un corazón envidioso, egoísta, de un corazón malicioso. No de ahí, es para bendecir. Entonces, rectifiquemos nuestra falta. Yo las invito a rectificar nuestra falta. Yo lo he hecho cuando tengo un mal pensamiento sobre mi esposo. Hoy mi lucha es en el pensamiento. Si tengo un mal pensamiento en contra de mi esposo, de mi mamá, de mi hijo, yo me pongo a cuentas con Dios. Yo le hablo, estoy luchando, Señor, con este pensamiento sobre mi esposo, con este juicio que estoy haciendo sobre él. Ayúdame, líbrame de estos pensamientos. Pero también voy y hablo con mi esposo. Eso es una maravilla, es una gran bendición, es algo que yo jamás me hubiera imaginado. O sea, que yo no me pueda dejar pasar un día. Yo al día siguiente me tomo mi tiempo con Dios, pero al día siguiente yo invito a mi esposo en calma, le abro mi corazón y le confieso si pensé mal de él, si lo juzgué en algún acto. Aunque si yo creo que tengo la razón o no, eso no es importante. El único bueno es Dios. El único justo es Dios. Y yo no me creo más buena que Dios, ni más justa que Dios. Y si me atreviera a hacerlo, que Dios me libre de ese pecadote. Entonces yo te invito a que reflexiones tus conductas. Reflexiona. Ojo con ese corazón, porque de ahí nacen las peores maquinaciones. Y solo Dios puede darnos un corazón nuevo, y necesitamos que su mano esté en nosotros de forma permanente. Un día sí, un día no, no es suficiente. Sabemos que el día que no estamos cerca de Dios, ese día estamos lejos de Dios. Y el que está lejos de Dios es tentado a pecar. Y la mayoría de sus veces vas a pecar. Entonces, ¿qué nos conviene? Cerca de Dios. Y te voy a compartir otra palabra. Mateo 15, 19. Vamos a Mateo 15, 19. Aquí está. Dice, en Reina Valera, dice, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Imagínate, o sea, el nivel, o sea, con lo que se compara un falso testimonio, una blasfemia, con un homicidio, con un adulterio, con fornicación, con robo. De ahí, del corazón, sale todo esto. Volvemos a ver nuestro corazón. Si yo estoy consciente hoy, o quizás en este momento que yo te estoy hablando de lo que Dios me habló a mí, cómo me llevó a esa reflexión, de la importancia que tiene tener conciencia de estos males que nacen en nuestro corazón y mantenernos alertas espiritualmente para fortalecernos y poder enfrentar estas batallas, estas luchas y estas tentaciones de caer en una boca chismosa, mentirosa o que levanta falso testimonio. Hay que cuidar el contenido de nuestro corazón. Haz conciencia.
reflexiona, que a quién les has estado prestando oído, quizás de ahí se ha llenado tu corazón, porque de la abundancia del corazón habla tu boca. Si tú eres chismosa, maldiciente, mentirosa, estás levantando falso testimonio, la envidia te ha llevado a ese egoísmo, esa envidia de compararte con otros o con otras, te ha llevado a ir en contra de tu palabra, de hablar mal de tu prójimo, reflexiona. Quizás ha sido porque estás estado muy involucrada con un medio ambiente de personas que no son buenas amistades, que no te edifican, que no te suman, que no te bendicen, que todo lo contrario, y eso ha contaminado tu corazón quizás, y poco a poquito fue esto, porque así es el diablo, poco a poquito, y te has alejado de tu conexión con Dios, y entonces ya no escuchas la voz de Dios, ahora escuchas la voz de los demás chismosos con los que tú convives, o quizás eres tú sola, que has permitido tanto que el diablo esté en tu mente ahí haciendo mella y ruido, que te ha llevado a actuar en contra de tu prójimo, con un falso testimonio, con mentiras. Reflexionemos. Dios es bueno, puedes volver a Él. Y Él siempre nos va a dar nuevas oportunidades cuando un corazón genuino, arrepentido, está ahí para buscar nueva oportunidad, ¿no? Y es Él el que nos libra de estos corazones, nos limpia, nos lava, nos purifica y nos permite volver a empezar en Él, en sus fuerzas, en sus caminos, a través de llenar nuestro corazón una vez más de su palabra, de sus dichos, de sus promesas. Y por otra parte, además de que en su tiempo fui chismosa y malintencionada y juiciosa, por otra parte también fui la víctima, o sea, la presa o el objeto de ese chisme o de esa mala intención o de esa murmuración o de esa mentira sobre mi persona. Es horrible, es horrible esto. Es horrible también ser el agredido o ser el ofendido en este aspecto o ser el acusado. Entonces yo te quiero hablar del otro lado de la moneda. A lo mejor ya hablamos de que si tú estás en esa batalla, lo reflexiones, te pongas a cuentas con Dios y vayas, seas esforzada y valiente y vayas a pedir perdón, genuinamente perdón, porque si ya estás consciente de que eso es un mal que no has medido y lo has estado haciendo y no lo has medido, y hoy te das cuenta que con quien estás quedando mal y a quien estás ofendiendo y contra quien has pecado es contra Dios y contra la palabra de Dios, entonces vas, esfuerzas, eres valiente y reconoces tu falta. Hay que resarcir el daño y eso también viene en la palabra del Señor. Tienes que ir y resarcir el daño. Eso que tú has hablado en contra de tu prójimo, quizás o sea, muy seguramente ha puesto en tela de juicio y en duda para otras personas si realmente lo que tú dijiste es sobre esa persona. Si tú has dicho una mentira sobre un hombre, sobre su honestidad, sobre su servicio en la iglesia, sobre su conducta ante Dios como hijo de Dios, si tú has mentido sobre un hombre, sobre una mujer, porque te ofendiste por algo, porque no te saliste con la tuya, quizás con algo, porque tienes envidia, porque te has comparado y te sientes eres egoísta en tu corazón aún, estás luchando. Es comprensible. Todos somos pecadores y de una u otra forma todos seguimos luchando, pero tenemos que tener esa humildad, humillarnos ante Dios y reconocer nuestra falta e ir y pedir perdón por hablar mal de alguien más a sus espaldas, por mentir sobre el testimonio de alguien. Ojo, esa vida, ese testimonio, esa conversión, esa transformación es para Dios. Y nadie tiene derecho y a nadie se le justifica que vaya en contra de ese testimonio. De verdad quiero mover tu corazón a eso. Me mueve mucho. Y por otra parte, que he estado en ese lugar donde también he sido atacada por el chisme, la murmuración y el falso testimonio, ¿qué hacemos? Otros tiempos yo hubiera ido y me hubiera agarrado el chongo, hubiera peleado verbalmente con maldiciones también, hubiera levantado quizás un rumor y un chisme y algo contra esa persona, o si hubiera sido que era cercana y sé secretos de la vida de esa persona que me confió en su tiempo, hubiera revelado esos secretos y hubiera hecho público. Todo eso lo hice antes, eso hubiera hecho. Yo era de la de ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, es que no me conoce, ahora sí va a conocer y bla, 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 y bla, bla, bla. Dios me ha librado de esa maldad. Gloria a Dios, porque había demasiada de esa maldad en mi corazón, de revanchas, de venganzas y de todas esas cosas horribles. Y yo jamás pensé que de verdad, o sea, me iba a poder deshacer de mi vieja persona, porque luchaba mucho contra esa vieja persona, porque aún mi corazón me engañaba y me hacía creer, no, 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 no.
Tú puedes defender, no te dejes, porque si te dejas vas a ser una tonta, una esto, una el otro. ¿Y sabes qué? Ay, es precioso lo que Dios me ha mostrado, cuál es mi defensa hoy en día. Y yo te quiero compartir esto. Si tú has sido objeto de chisme en la iglesia, en el trabajo, en tu familia, con tus amistades, si han hablado de ti, si han levantado un falso testimonio, si quieren derrumbarte, eso no va a pasar si tú le crees a Dios. Si tú eres un verdadero hijo de Dios, tú conoces la protección del Señor y su cobertura sobre tu vida, y tú conoces sus promesas, y tú sabes que la promesa para un hijo de Dios no tiene vigencia, no caduca, y es verdad absoluta. Créele, créele hombre, créele mujer, si estás atrapado en un falso rumor, si han hecho de ti, o sea, si te han tomado tu vida y la han tratado de destruir, tu testimonio, lo han embarrado, lo han afectado, quiero que sepas que primero vamos a orar por nuestros enemigos. Y eso Dios lo dice en Mateo 5:44. Porque esas personas están siendo usadas por el diablo. No son ellas realmente. Hay demonios en ellos todavía. Hay maldad en ellos como la hay en todos nosotros. Y están en esa lucha. Y a lo mejor no conscientes están. Otros sí están conscientes y lo siguen haciendo. Aún así, vamos a orar por nuestros enemigos. Y dice en Mateo 5:44. Pero yo digo, dice el Señor, amen a sus enemigos, oren por quienes los persiguen. Wow. Eso de verdad lo vas a vivir si tu corazón verdaderamente ha sido transformado y si tú de verdad le crees a Dios sobre una vida nueva. Recordemos que el que es nacido de nuevo es una nueva criatura en Cristo y todo lo viejo ha quedado atrás. Ya no somos más esa persona violenta, iracunda que se vengaba y gritaba y quería su revancha y quería hacer quemar en leña verde al otro que lo había ofendido. Ya no somos esas personas. Vamos a orar por estas personas, por estas que nos persiguen, para que Dios tenga compasión y misericordia de ellos y toque sus corazones verdaderamente y puedan ser transformados y que puedan disfrutar de paz y de gozo y de plenitud en sus días. Pero hagámoslo de verdad, ¿eh? No hipócritamente ni pretendiendo ser bien buena y hija de Dios, bien buena cristiana. Es un reto muy duro, pero se puede. Practica, practica, practica y va a cambiar tu naturaleza. Cada vez menos de tu naturaleza pecaminosa y cada vez más de tu nueva naturaleza. Y segundo, vas a creer en las promesas como tu herencia, porque somos herederos. El Señor lo ha dicho. Y en Isaías 54:17 nos dice, ningún arma forjada en contra nuestra, en contra tuya, prosperará. Y condenarás, dice el Señor, toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación, dice, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Es decir, nuestra salvación viene de Él. Él ya nos ha salvado, ya nos ha rescatado, ya nos ha dado todo. Él es nuestro abogado, nuestro defensor. ¿A quién le creemos? A Dios. Yo le creo a Dios por mi vida, por la de mi familia, mis padres, mis hermanos, mi esposo, mis hijos. Yo le creo a Dios y yo sé que ningún arma forjada en contra mía o en la vida de mi familia, de mis amados, porque Dios dijo su promesa es para mí y los míos. Ningún arma forjada, ninguna boca que se levante en contra nuestra va a prosperar. Y hay que creerlo así, mujeres, hombres, hay que creerlo así, para que la paz y el gozo no venga a robárnoslas ninguna persona chismosa o que levante un falso testimonio en contra de nuestras vidas. Dios está en control, Él todo lo ve, todo lo sabe, incluso lo ve en nuestro corazón. Que en nuestro corazón no haya maldad, no haya rencor con esta persona, no haya resentimientos. Liberémonos de esa ofensa y soltemos esto y entreguemos ese perdón a esa persona. No necesitas ir y buscarla y entregarle ese perdón, pero es un ejercicio que hay que hacer con Dios y para nuestra sanidad emocional, espiritual y de nuestro corazón. Y el siguiente punto es que no nos vamos a cansar de hacer el bien. Eso es lo que quiere el diablo, tentarnos en ocasiones de este punto donde nos vemos atacados, ofendidos, lastimados, heridos, traicionados, o que los demás no nos defienden, que no sale aquellos y digan, no, es mentira, eso que estás diciendo esa persona es mentira, no es cierto. Y ves que no hay en tu defensa alguien más aquí y dices, me han dejado solo. O sea, no es cierto entonces que me quieren, que me aprecian, que me conocen, que confían en mí, porque me han dejado solo en mi defensa. Eso no es cierto. Dios es tu defensa. Él es tu abogado. No te hace falta más. Él lo ve y Él lo juzga.
Entonces, en Gálatas 6:9 dice el Señor, esta es una promesa que debes de repetirte. Esa es una instrucción que debes de repetirte. No nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Vamos a cosechar, vamos a recibir la recompensa del cielo. No tenemos que recibir recompensa de aquí de los hombres. No es necesario. El que nos va a recompensar es Dios, a nosotros y a los nuestros. Si no desmayamos, dice, si no nos rendimos, si no nos cansamos de hacer el bien, entonces no paguemos mal con mal. No nos cansemos de hacer el bien. Y el siguiente que también te quiero hablar este es importante. Ya sé que se escucha, ay no, Liz, pero ¿cómo? O sea, perdonar estas faltas, estas ofensas y que sigan chismeando y hablando de mí y dejarlos que hablen y yo no voy a hacer nada. No, no dije que no vas a hacer nada. No dije que no vas a poner límites. No dije que vas a perdonar y vas a ser tan amiga como siempre o tan amigo como siempre. No dije eso. Pero hay una forma de hacer las cosas y Dios lo dice en su palabra. Y hay que atender a eso. Y vamos a ver aquí Santiago 3:5. Este es importante, por eso hay que detener a esa persona chismosa en amor, en corrección y como Dios nos llama a hacerlo. Porque dice aquí en Santiago 3:5, y lo mismo pasa con nuestra lengua. Es una de las partes más pequeñas de nuestro cuerpo, pero es capaz de hacer grandes cosas. Y no buenas todo el tiempo, ¿verdad? Es una llama pequeña que puede incendiar todo un bosque. ¿Qué significa eso? Que ese chismecito puede incendiar todo un bosque y eso quiere decir que puede derrumbar tu vida, robarte lo que es tu testimonio, que es lo más importante, tu testimonio. Entonces, sí es importante que tú busques poner límites a esta persona y ponerle un alto. No te tienes por qué quedar callado, pero ya te dije, no es en contienda, no es en pelea de mano a mano, ni de fuerza física, ni verbal para estar al mismo nivel tú por tú o maldecir. Y no se trata de eso. Ni de que chismes en contra también tú, tampoco se trata de eso. Pero sí, cobíjate, rodéate de sabios consejeros y haz lo que debes hacer, que es manifestar esta persona que está abusando y que está levantando un falso testimonio o que está chismeando sobre tu vida y poner a cuentas a la persona con testigos. Pero obviamente lo vas a hacer. Si es en la iglesia, obviamente tienes que tener testigos de la iglesia. Si es en tu familia, pues testigos en tu familia, confiables, sabios, que puedan estar ahí presentes y mediar esta situación sin afán de hacer leña del otro, ¿verdad? Es hacerlo reflexionar y rectificar y pedir perdón y disculpas porque te lo mereces, te lo mereces. Si tú realmente no has hecho ningún mal y esta persona está levantando una mentira en tu contra, tú te mereces ser rectificado y que tu testimonio no sea afectado, porque no es para agradar a los demás tu testimonio, tu servicio, tu vida profesional, tu vida en familia. Imagínate, es como si alguien dice que tú le pones el cuerno a tu esposo y es una mentira, es un falso rumor. Tú no puedes permitir que eso se quede en la boca de todo el mundo y en los ojos de todo el mundo, porque es tu testimonio para Dios primero y obviamente después para tu familia, tus hijos, tu trabajo, no sé, en donde te esté lastimándote, afectándote esta mentira o este chisme que otra persona levantó en tu contra. Es importante. Sí tenemos que poner límites y sí tenemos que llevarlo a consejo sabio para que podamos ponerle un alto a esta persona y que no crea que no tiene consecuencias eso. Ante los ojos de Dios las tiene, como todo pecado y lo sabemos todos. O sea, todo pecado tiene sus consecuencias en este mundo y en esta vida. Está escrito también. Entonces, reflexionemos en estos pequeños detalles y no permitamos que nuestro corazón y todo nuestro ser caiga en la tentación de probar estos bocadillos de maldad. No nos demos permiso, ni poquito, ni un ratito, nada, cero, porque así es el diablo. Le abres poquito la puerta y quiere penetrar por todos lados en tu vida. Y eso es un descuido de nosotros, es una negligencia de nosotros espiritual, es una negligencia espiritual. Y la vamos a tener y vamos a tener ese ataque debido a que somos descuidados en nuestra vida espiritual, en nuestra oración, en nuestras conversaciones con Dios. Si tú te das cuenta que estás fallando en algún sentido en tu mente, en tu corazón, en tus actitudes, tienes que hablarlo con Dios inmediatamente. Ponerte a cuentas con Dios para que Él pueda poner más luz ahí donde está la oscuridad de tu vida y que tú puedas tomar acciones sobre ese pecado y rectificar. Entonces, pues los dejo con esta reflexión, chicas, chicos.
los apapacho. De verdad es muy importante para mí compartirles esto, porque sí, me quedé impactada. Ya había leído esta palabra del Señor, ya había vivido otros procesos en mi vida antes, eh, y, y de hecho hace años pasé por eso. Yo desde la prepa, alguien habló falso testimonio sobre mí y yo nunca lo aclaré y lo dejé así. Eso hizo más rumor y rumor, dicen por ahí, ¿verdad? Que crea fama, ¿no? Y no lo tomaba en cuenta porque era joven y no, cero sabia, y yo decía, ay, pues me vale. Y nomás venganza sobre ese tema, o sea, estaba en la prepa y no lo hice en su momento. Años después, ya adulta, ya conociendo al Señor, también otra persona igual levantó un falso testimonio y claro que ahí sí fui como un poquito más de que, oye, no puedo permitir que algo así se diga sobre mi persona porque mi vida no me pertenece. Mi vida es de Cristo. O sea, el valor de mi vida lo pone Cristo, lo ha puesto Cristo. Entonces yo no puedo permitir que venga y pisotee en nadie ese valor, esa dignidad que Dios me ha dado, y porque soy un tesoro ante sus ojos. Y me esfuerzo mucho por mantenerme así. Y no quiere decir que no fallo y que no caigo, pero tengo esta conciencia espiritual hoy de que si caigo, tengo que levantarme y ponerme a cuentas con Dios y con quien sea necesario, y tener la humildad de reconocer cuando me equivoco, pero también tener el valor de ponerle límites a las personas que están desestimando mi testimonio. Es muy importante porque nuestro testimonio no nos pertenece. ¿Ok? Bueno, pues aquí las dejo. Gracias por acompañarme. Le damos gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Señor, porque has puesto tú en mi corazón, Señor, esta palabra para compartir. Yo de verdad deseo haber movido sus corazones y que hombres y mujeres tomemos en cuenta más todos nuestros actos, todos nuestros pensamientos, y nos hagamos cargo también de todo lo que pasa en nuestros corazoncitos. Un apapacho para ustedes. Nos vemos próximo miércoles aquí en Tijuana, 10 de la mañana. 12 del día por Colombia. Y ya saben, este episodio se queda en podcast, un apapacho del corazón, y está en la plataforma de YouTube, Instagram y Facebook grabado una vez que se termina aquí el en vivo. Gracias, Jorge. Bendecido día para todos.